26.097 obliga al Estado argentino a llevar prácticas de sistemas de contratación basados en transparencia, competencia, criterios objetivos de adopción de decisiones que sean eficaces, entre otras cosas, ¿para qué? Para prevenir la corrupción. Bien. Aquella conclusión a la que llegó el fiscal Luciani, que fue ratificada por la Cámara de Casación hace pocos días, en realidad él apuntaba a la existencia de una asociación ilícita que no fue ratificada, pero sí la condena, sí los vínculos, etc. Y él habla de una matriz esencial, hasta de un Estado paralelo vinculado a esto, porque era una organización que funcionaba en el seno del Estado. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida diversos casos de corrupción, pero nunca una estructura de esta naturaleza. En esta causa de la Rosalita o de la Ruta del Dinero K, ¿qué ocurrió? Esta organización, básicamente en los años 2011 a 2015, organizaron un modo de blanquear el dinero. Es tal el caudal de dinero que sustrajeron que de alguna manera no había modos naturales de blanquearlo en el país, porque a través de Utesur y los sauces blanquearon muchísimo de aquello que Lázaro Báez debía retornar hacia los Kirchner. Había tanto que hubo necesidad inclusive de negrear lo blanco para volver a blanquearlo, porque no tenían modo de utilizarlo. Fíjense que Luciani, y esto fue ratificado en las sentencias, hablaron de que solamente con los casos de vialidad sustrajeron al Estado $1.000 millones. Cifra inasible para ser manejada, además, por un grupo tan chico. Fue necesario entonces, en un momento dado, encontrar una forma de hacer retornar dinero en negro como dinero en blanco. ¿Y cuál fue el esquema que armaron? El esquema que armaron fue que primero adquirieron, según dice su dueño anterior, el Ascar, mediante presiones y amenazas, una financiera llamada SGI Argentina. A través de SGI Argentina, después se vincularon personajes como Fariña, como Pérez Gadín, como Rossi, Chueco, formaron diversas empresas en Panamá. Estas empresas que formaron, a su vez, sacaron cuentas en bancos de Suiza y de Nueva York, con una característica bastante interesante. Por ejemplo, una de ellas era una fundación y los beneficiarios de la fundación eran los 4 hijos de Lázaro Báez. Los titulares finales de las cuentas que sacaban eran los hijos de Lázaro Báez. Y esas cuentas, con esas cuentas, hacía el movimiento entre estas empresas y esas cuentas que finalmente todos esos movimientos terminaban en una empresa que también era de ellos, que era el Betic Service Group. El Betic Service Group termina recaudando todos esos movimientos finalmente y compra acciones preferenciales de Austral Construcciones por un valor de $31.590.000. Y ese dinero fue a parar a Austral Construcciones, así blanqueado, como un ingreso de capital. Ahora, el problema que se planteó en este caso era que todo el grupo Báez fue condenado, Lázaro Báez a 10 años de prisión, otros a 6 años y medio, otros a 3 y medio, otros a 4, los hijos de Lázaro Báez a 6 años y medio de prisión. Ahora, y esa sentencia está firme. ¿Qué pasó con el remanente, que era Cristina? La causa dormía el sueño de los justos, hasta que, como les comenté, el fiscal pide el sobreseimiento. ¿Con qué argumento? Dice, después de 10 años de investigación, si bien he establecido que existía un vínculo entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, no he podido establecer que el dinero que se lavó en este caso tuviera vinculación directa con Cristina Fernández, y el delito que se imputa es lavado.
Como ustedes han visto en el alegato de Luciani, en ese caso Luciani, y eso está perfectamente corroborado en la causa, él en uno de los aspectos, parte de su alegato, menciona 20 situaciones de relaciones comerciales directas de intercambio de dinero con una característica: Lázaro Báez siempre perdía plata en esos intercambios frente a la Kirchner, ¿no? Y hay confesiones de Fariña, confesiones del abogado, del contador de los Kirchner, etcétera, que establecían que en realidad ellos eran los que manejaban toda la situación. Y además hay un dato fundamental. En la causa de vialidad hizo mención Luciani a una prueba a la que no se le había dado importancia, que era el contenido del teléfono de José López. José López, el de los bolsos del convento, el de los 9 millones de dólares. Cuando en esa causa se secuestró el teléfono de José López, pero no se le había dado mayor trascendencia porque el enriquecimiento ilícito estaba probado con la sola tenencia no justificada de ese dinero. La Fiscalía pidió que se desgrabara ese teléfono. ¿Y qué surge de ese teléfono? Surge claramente cómo Cristina Fernández, a través de José López, le daba instrucciones a Báez sobre el manejo de las obras con las licitaciones dirigidas Báez había obtenido. Clarísimo, al punto tal que hay conversaciones en las que se presentan los nuevos secretarios privados de Cristina a José López en ese WhatsApp, y esos secretarios privados son los que le transmitían a José López las instrucciones que él le daba a Lázaro Báez. Es más, aparecen instrucciones de Máximo Kirchner, que no tenían nada que ver teóricamente, hacia Lázaro Báez sobre qué hacer con las obras que por supuesto no se hacían. Y finalmente lo que Luciani llamó el plan limpiar todo, que era eliminar los rastros. Todo esto surge claramente de ese teléfono, con lo cual, si Lázaro Báez era Cristina Kirchner, no hay modo de decir que los 31 millones de dólares que lavó Lázaro Báez no eran de Cristina Kirchner. Pero hay un dato que también es interesante. En ese caso, Marijuán dice que en realidad en la sentencia de casación se sostuvo que el dinero lavado no provenía de la causa de vialidad, sino de la evasión impositiva. No es verdad eso en su totalidad, es una verdad a medias. En casación hacen un análisis, como hizo el Tribunal Oral, del dinero proveniente de vialidad, y dicen, pero también había evasión impositiva, y también la toman como antecedente, como delito precedente para el lavado de dinero. Y cuando analizan la evasión impositiva, toman 3 causas, 2 de penal económico y una causa federal de Bahía Blanca, que esta es la que es particularmente relevante para establecer el vínculo de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque en la de Bahía Blanca lo que se investigó fue que allá en Bahía Blanca había una usina de facturas truchas. Y esas facturas las usaba Lázaro Báez para blanquear, porque él recibía la plata pero no hacía las obras y de alguna manera tenían que justificaban con facturas truchas. ¿Qué pasó? Los empleados de la AFIP que descubrieron esas facturas truchas fueron desplazados y cerraron la agencia de la AFIP de Bahía Blanca. Si nosotros entendemos lo que decía Luciani, es decir, que era una estructura del Estado que solamente estaba dirigida o que estaba particularmente dirigida a los manejos financieros económicos del grupo de Lázaro Báez, a aquellos que descubren esa evasión impositiva, los mandan al sótano de la AFIP y cierran la agencia de la AFIP y trasladan la operatoria a Mar del Plata. Es evidente que hubo ahí una dirección muy clara desde la cabeza del gobierno nacional, con lo cual Marijuán no podía decir nunca que no existía una vinculación.
con solamente tomar los teléfonos de José López, que estaban en la causa vialidad, con solamente atender a la cantidad de dinero, porque además hay un dato que también es espeluznante en cuanto a las cifras. En esta misma sentencia que lo condenan a Lázaro Báez, se hace un análisis de la evasión impositiva y solamente, no solamente lo que se llevaron, sino que solamente de evasión impositiva estamos hablando de más de 70 millones de dólares. Es decir, y todo esto sin considerar la causa Cuadernos y la causa OTESUR. Evidentemente, nosotros no podemos dejar de lado el análisis de este nivel de corrupción con lo que pasó en la República Argentina. Porque la corrupción hay como distintas posibilidades de distintos niveles, ¿no? Puede haber un gobierno que sea corrupto pero eficiente como gobierno, ¿no es cierto? Pero también hay gobiernos que son solamente corruptos e ineficientes como gobiernos. Y ese gobierno que recibió el mayor caudal de divisas que haya recibido la República Argentina en su historia durante la década de los años 2000, dejó una Argentina quebrada, que fue el gobierno que tomó Mauricio Macri en diciembre de 2015. 50.000 millones de dólares tenía el Banco Central cuando Cristina Kirchner asume su segundo mandato, y había reservas negativas cuando asumió Mauricio Macri. Es decir, fueron absolutamente ineficientes para gobernar, pero absolutamente eficientes en los niveles de corrupción. Esta estructura de corrupción que ellos manejaron fue esa, tan ineficiente que también no solamente vincularla con los niveles de pobreza, sino también vincularlas con terribles hechos, con muchos muertos, como fue la tragedia de Once, o como fue algo de lo que no se habla y que está oculto, pero que también fue tremendo, como la inundación de La Plata, que fue consecuencia de las obras que nunca se hicieron. Entonces, cuando Luciani habla de corrupción o justicia, y también nosotros podríamos decir corrupción o república, hoy se decía con razón en el primer panel, no es posible pensar una república con esos niveles de corrupción, porque están totalmente desenfocados los objetivos del gobierno. Entonces, creo que es importante recordar esta cuestión, y por eso me parece que esta decisión de Bases de presentarse como querellante en esta causa, de tratar de sostener la vigencia de esta causa, es fundamental para que no vaya cayendo en el olvido. ¿Está la causa de vialidad? Sí. Está también esta, está también Cuadernos, está también OTESUR, y todas estas tienen que seguir su camino, tienen que seguir su camino Escanca, tienen que seguir su camino todos estos procesos, así como ocurrió en Entre Ríos con Uribarri. Esa investigación le costó el cargo hasta ahora a Cecilia Goyeneche, ¿no es cierto? Pero siguió adelante con la valentía de esos funcionarios, con la valentía de estos fiscales. Por eso, para ir concluyendo, cuando se dice, a mí me molesta profundamente cuando se dice que la justicia ha garantizado la impunidad, y nosotros no pensamos que hubo medio gabinete preso durante 5 años. ¿Cuándo ocurrió esto en la Argentina? Un vicepresidente condenado. Esta investigación, la tremenda investigación que se hizo en la causa de la Rosalita, es impresionante cómo se establecieron los vínculos de todo el movimiento de dinero, de las sociedades que existieron, de los vínculos de las sociedades con los bancos, todo ese seguimiento que se hizo, que fue extraordinario. Lo que pasa es que no es fácil investigar todo esto, pero pensemos que algunos músculos
de la República todavía funcionan con estos casos, pero que también es importante que la sociedad civil se involucre y que cada vez que se adviertan situaciones de corrupción, la sociedad civil también responda. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ya estamos en hora, así que seré breve. Felicitarlo a Luis por su exposición, felicitar a Bases por este encuentro, agradecerles a todos ustedes que estén acá, felicitar a Bases por este trabajo que reseñaba Luis, con un compromiso que no es fácil para la sociedad civil, para cualquier organización realmente involucrarse en un proceso de estas características, dar una batalla de este tipo, en un momento donde a lo mejor mucha gente podría pensar, bueno, pues eso ya es viejo, eso ya pasó, ya lo vimos hace mucho. Y la verdad es que lamentablemente mi sensación es que los problemas de corrupción en Argentina, hasta que no terminemos de hacer un cambio profundo, y lo vemos estos días casualmente con el Senado, con un senador, están más vigentes que nunca. Y en esa línea, es el ministro, yo creo que en línea con lo que decía Luis, no era solo ser eficientes en corrupción y ser ineficientes en el resto, sino que el propio expresidente decía algo que yo no tenía mucha razón, el expresidente Macri, cuando decía que en realidad se planificaban las cosas para poder robar, ¿no? Era al revés, no era que bueno, hacemos esta obra y me quedo con una parte, sino que vamos a hacer esto para poder llevarme una parte o todo, ¿no? Obras que ni empezaron. Y hoy la corrupción está en la agenda de todo el mundo. Hoy es un flagelo que afecta a toda la región. Sigue siendo, cuando uno analiza las encuestas, y hoy que el gobierno ha logrado hacer frente a la inflación y a otras situaciones de inestabilidad económica muy fuertes, aparece de nuevo la inflación como una preocupación, la corrupción como una preocupación grande de la población, y es algo que se repite en toda la región. Y me parece que en esta línea a mí me ha tocado trabajar con varios proyectos de la Unión Europea, con la Red Iberoamericana, casualmente, de fiscales contra la corrupción, que forman parte de la IAM, que es la Asociación Internacional Iberoamericana de Ministerios Públicos, y hay un esfuerzo regional por tratar de hacer frente a este fenómeno. En esa línea también el trabajo de Gafi, y vuelvo a destacar la labor del nuevo gobierno en lograr que Argentina no descienda a una situación realmente muy incómoda. El Gafi es el organismo internacional ocupado del lavado de dinero, y lamentablemente el gobierno anterior hizo una serie de retrocesos enormes en materia de lucha contra la corrupción. Argentina había logrado estabilizarse y mejorar mucho sus posiciones durante el gobierno del presidente Macri, y lamentablemente el gobierno anterior logró en 4 años una reducción significativa de esas posiciones hasta llegar a una situación delicada, y lo mismo había hecho en materia de lavado de dinero, porque el otro punto, y que hoy es, y lo vemos con el caso del senador, veremos qué define la justicia y demás, ¿no? Pero cómo hoy el gran desafío que tienen los sistemas de justicia, en esto yo creo que el nuevo sistema acusatorio también que avanza va a contribuir mucho, es no solo a investigar a las propias personas involucradas, o a los propios funcionarios o exfuncionarios involucrados en hechos de corrupción, sino seguir el dinero, ¿no? Que ese es uno de los grandes desafíos en términos de Estado. Cuando Luis mencionaba las cifras, que son realmente impresionantes en términos de los hechos de corrupción, yo justo revisaba un trabajo que me tocó dirigir en Colombia, que saldrá publicado en los próximos meses, con la Universidad Javeriana, la Universidad de Rosario, el Banco Mundial, donde han escrito autores de toda la región, y veía justo hoy los números de corrupción, de millones y millones de dólares involucrados en corrupción en Perú.
que ha tenido presidentes condenados, removidos y lamentablemente un presidente que se quitó la vida producto aparentemente de su involucramiento en un hecho de corrupción. Entonces estamos ante un fenómeno y un desafío regional que no es viejo, que no ha perdido actualidad, sino que al contrario, yo creo que el nuevo gobierno tiene un desafío muy grande, como hizo con el Gafi, en términos de tratar de recuperar estándares en materia de lucha contra la corrupción, siendo respetuoso de los derechos, de las garantías, con un proceso acusatorio o adversarial ágil, que permita, porque incluso también muchas veces la sospecha de corrupción también tiene el otro lado, que es una persona acusada, y hemos visto a muchas acusadas también injustamente o producto de operaciones y demás, que después ya cuando querían explicar que no, que ellos eran inocentes, o esa plata o esa cuenta no existía o no era de ellos, ya era tarde, ¿no? Entonces la justicia tiene que lograr, y creo que el nuevo sistema acusatorio tiene las herramientas para hacerlo, lograr que los casos de corrupción sean resueltos del modo más rápido posible, ya sea si una persona es culpable como si una persona es inocente. Y en esto el rol de las, con esto termino, digamos, a personas importantes, pero en esto el rol de la sociedad civil es clave. La sociedad civil, todos nosotros como ciudadanos, votando, exigiendo que realmente se tomen herramientas, como la sociedad civil organizada, como en este caso Bases en su rol de querellante o en su rol de que aporta elementos a la justicia, que me parece que es crucial. Si uno repasa la situación en varios países de la región, de nuevo, muchas organizaciones no gubernamentales se han comprometido con esta lucha contra la corrupción, y me parece que es uno de los grandes desafíos de Argentina, junto con consolidar un Estado de Derecho, la previsibilidad, el rule of law, como dicen los norteamericanos, tener niveles de corrupción aceptables, digamos, niveles de corrupción que no lleguen a hacer políticas de Estado, niveles de corrupción que no sean violentos y que generen que las empresas no inviertan, que todos quedemos envueltos en una dinámica realmente perversa respecto a esta situación. Así que felicitar a Bases por este encuentro, felicitarlo a Luis por su charla clara y contundente, y agradecerles la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes. Gracias.